Desgraciadamente, la guerra de consolas ha sido una constante en la historia del videojuego. Desde la pelea directa entre Nintendo y Sega hasta la actual disputa entre Sony y Microsoft, las compañías compiten para ver quién se queda con el trozo más grande del pastel. Mientras que el mundo del PC gaming se ha mantenido al margen de la disputa, con la llegada de las consolas de actual generación, llámese Xbox Series o PlayStation 5, y el crecimiento acelerado de la unión de los ecosistemas gamer, servicios como el Game Pass o los lanzamientos simultáneos de las exclusivas nos dejan a la disposición de múltiples títulos en todas las plataformas. Si bien es claro que el costo de una PC gamer en condiciones puede ascender a más del doble del precio de las consolas más nuevas, esta diferencia de precio trae ventajas y desventajas. Viendo las cada vez peores optimizaciones que nos han traído en los juegos más recientes, una pregunta comenzó a ganar importancia en mi cabeza. ¿Está justificado el precio de una PC gamer comparando el rendimiento ofrecido contra las consolas? En este canal pondremos a prueba los aspectos más importantes del gaming, como lo son la resolución y el rendimiento de cada título, para poder compararlos en las tres plataformas más populares, Xbox Series y la PC. Entonces les puedo dar un veredicto contestando la pregunta: ¿vale la pena gastar en una PC para jugar a? Siempre he sido un fan acérrimo del universo de Star Wars. El haber visto la trilogía de precuelas en el cine me hizo enamorarme y querer consumir todo lo relacionado de la saga. Pero dejando de lado todo el trabajo de George Lucas, tanto en el cine como en el universo expandido, y omitiendo obviamente la mierda putefacta que ha hecho Disney, enfocándome puramente en los videojuegos, nunca sentí que ningún título produjera en mí esa satisfacción que me producía al ver las películas o leer alguna novela. Y sí, ya sé que ha habido joyas como el KOTOR o la saga de The Force Unleashed, pero siempre había algo que hacía que no fuera totalmente de mi agrado. Hasta que en 2019 Respawn me cayó la boca con el Jedi Fallen Order. Sinceramente no lo iba a comprar, mis esperanzas habían muerto desde que la franquicia había caído en las arpas de Electronic Arts, y con los precedentes que sentaron con los Battlefront, ni en mis mejores sueños pensé que sacarían semejante single player. Para mi buena suerte, mi esposa, bueno, que en ese momento era mi novia, me regaló una copia para mi Xbox One el mismo día de salida. Si bien salió con múltiples problemas técnicos, la historia, las mecánicas de combate y sobre todo los personajes, al final llenaron ese vacío que tenía, convirtiéndose rápidamente en uno de mis videojuegos favoritos, teniendo razones de sobra para inaugurar este espacio con este videojuego. Antes que nada, hay que establecer los componentes de la PC con la que vamos a comparar las consolas. Intentando estar lo más cerca posible de más o menos el doble del precio de la Series X, me decanté por lo siguiente. En el CPU tenemos un Ryzen 7 5700X de unos 3.200 pesos mexicanos o $179. Para la GPU, me pude agenciar una 4070 Ti en el mercado de lo usado, entre comillas, ya que la factura de compra no tenía más de 2 meses de uso. Y aún contaba con garantía extendida de 3 años por el módico precio de 12.000 pesos mexicanos o $672. Para la memoria RAM me fui por algo sencillo. Dos módulos DDR4 a 3200 MHz por segundo de 16 GB cada uno, de la marca Corsair, con un precio de 1.300 pesos o $73. En términos de memoria, y para igualar la cantidad de memoria que tiene la Series X, me fui por un SSD de 1 TB de la marca Western Digital a una velocidad de 3.200 MB por segundo. Y por la bajada de precios que ha tenido el almacenamiento, la pude encontrar en unos 750 pesos mexicanos o $42. Todo montado en una tarjeta madre B550 de la marca Gigabyte, la más sencilla pero que cuente con PCI 4.0. La elegida fue una DS3H por unos 1.650 pesos mexicanos o $110. Ya para finalizar, entre el disipador, la fuente de poder, el gabinete y un par de ventiladores sencillos, nos llevamos otros 2.000 pesos más o menos o $112, teniendo un total de 20.900 pesos o $170. Tomando como referencia el precio estándar en el que se encuentra la Series X, que es de 10.000 pesos o $560, y que la Series S, que ronda los 5.000 pesos o $280, nos podemos hacer una idea de lo que se puede esperar o no del rendimiento. El rendimiento de la PC tendría que ser el doble o más que el de la Series X y mínimo el 4x que el de la Series S, ¿no? En la primera prueba de framerate tenemos a las consolas de Microsoft.
La Series S del lado izquierdo teniendo un solo modo gráfico a 1080p y 60 fps, en medio está la Series X en su modo de rendimiento a 1440p y 60 fps, y por último en el lado derecho se encuentra igualmente la Series X pero en su modo calidad 4K a 30 fps. La más inestable, siendo bastante estrictos, es la consola más barata de Microsoft, teniendo bajadas muy esporádicas de 4 a 5 FPS, pero en general mantiene muy bien la estabilidad, destacando su hermana mayor en sus dos modos gráficos, siendo totalmente estables tanto en 1440p y 4K respectivamente. Para ser honestos, y por ser un juego de la pasada generación, esperaba un poco más de las consolas actuales Xbox, echando mucho en falta ese 4K 60 FPS en la serie X y quizá un 1440p para la serie S. Viendo el lado de la PC con resolución 4K y todos los settings en épico, podemos observar que la variación en los FPS es mucho más inestable que en las consolas, teniendo unos mínimos que rondan los 85 a 90 FPS y unos máximos que se acercan a los 130 FPS, estando mayormente en torno a los 100 o 110 FPS, aunque teniendo semejante variación se podría pensar que la experiencia del juego se vería comprometida, debido a la cantidad de FPS y contar con un monitor con tecnología FreeSync o G-Sync, las caídas son casi imperceptibles. Se tiene que tomar en cuenta que debido al uso del programa para grabar la pantalla, el rendimiento del juego baja un poco, de unos 4 o 5 FPS, además de que las caídas son más frecuentes. Antes de pasar a las comparaciones de las resoluciones, es importante aclarar que hay una característica que diferencia la versión de consolas a la de PC, y es que en ambas Xbox la resolución es dinámica, lo que quiere decir que no mantiene un mismo número de píxeles en todo momento, sino que se adecua dependiendo de la carga gráfica para poder mantener a flote los FPS más estables posibles, siendo mucho más notable en la Series S esa pérdida de resolución en áreas más abiertas y con mayor carga poligonal. Por parte de su hermana mayor, aunque no son tan notables las caídas, se producen, y según Electronic Arts, en el modo 4K puede bajar hasta un 1440p y en el modo 1440p puede bajar hasta un 1080p. En el caso de la Series S, de un 1080p puede bajar hasta un 720p, dependiendo de las condiciones. En el lado del PC la resolución es constante, sean zonas cerradas o abiertas, la carga de texturas es inmediata, pero para esto se compensa con la inestabilidad de los frames como lo mencioné anteriormente. Del HDR mejor ni hablamos, en muy pocos juegos he visto que lo implementen bien, y por desgracia en Fallen Order no es la excepción. Al activarlo literalmente mata los colores, el juego se torna opaco y sin vida, así que les recomiendo que no lo activen. Entrando en el aspecto gráfico, si se comparan las versiones de ambas Xbox, dejando de lado la resolución, son muy parecidas, calidad, textura, iluminación, reflejos, etc., siendo una de las pocas diferencias notables fue la calidad de las sombras. Por ejemplo, en las sombras del follaje de los árboles, en la Series S se tornan más borrosas y difuminadas. Por otro lado, en el modo rendimiento de la Series X mejora un poco, siendo ya mucho más definidas en el modo calidad. Otro problema que nuevamente tienen ambas consolas es la carga de texturas. Cuando se pasa de una zona a otra, las texturas no se cargan inmediatamente, siendo la hermana pequeña la que más sufre de esto. Pasando a la versión de PC, la mejora de calidad es evidente, la iluminación es totalmente superior, sombras definidas y texturas mucho más trabajadas. Detalles como el follaje y los cuerpos de agua o el cabello y rasgos faciales de los personajes tienen otro nivel, además de que los problemas de carga de texturas que arrastran las consolas en la versión de PC no las sufre, siendo inmediato, con los percances que ya mencioné de la inestabilidad de los frames. Como conclusión, el juego es disfrutable en todas sus versiones. Si bien en el caso de las consolas se siente como si nos hubieran podido entregar mejores versiones con la actual generación, su estabilidad brinda una experiencia satisfactoria. Una cosa que puede notar con la Series S es que no es recomendable usarla en un monitor 4K. La calidad de imagen queda muy mermada, aun cuando el monitor no supere las 27 pulgadas, la imagen se nota muy borrosa y con efectos de ruido y los píxeles muy notables. Al principio que hice las pruebas en mi monitor principal, que es 4K 27 pulgadas, sí me sacó de onda lo mal que se veía, pero ya al cambiarla a mi monitor secundario, que es 1080p 24 pulgadas, todo mejoró. La ventaja de la Series X es su versatilidad y el margen más alto que abarca. Al tener dos modos gráficos puede cubrir las expectativas tanto del jugador que prefiere la calidad como el que prefiere la fluidez. Viendo todo lo anterior, la versión de PC es claramente muy superior, brindándonos todo en uno, la máxima calidad gráfica combinada con el alto número de frames, nos brinda la máxima experiencia del juego. Entonces, ¿vale la pena gastar en una PC? A mi parecer, cumpliendo con creces la condición de tener más del doble de rendimiento que el Series X y 4 veces más que la Series S, entonces puedo decir que vale la pena gastar en una PC para jugar a Star Wars Jedi Fallen Order.